Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura News. Les doy la bienvenida a todos ustedes que seguramente estaban esperando este programa. Me tomé algunos días para trabajar en otros proyectos que tenía, así que les agradezco su paciencia. Hoy día tenemos un episodio de verdad realmente nutrido. No es solamente un eslogan, van a ver una cantidad de información que he ido acumulando durante este último tiempo que es realmente impactante. ¿Qué noticia es más impactante que la anterior? Bueno, solamente ustedes lo van a decidir, ustedes lo van a juzgar de aquí en este nuevo programa que he preparado. Así que, como siempre les digo, quédense atentos para que puedan estar realmente informados de cosas que son absolutamente vitales de poder entender el día de hoy, donde hay que tener los ojos más abiertos que nunca. Una de las cosas más importantes que hemos podido ver durante este último tiempo, que todas las pruebas que necesitamos para despertar a la verdad están allá afuera. Se están mostrando tal cual son. Se está mostrando quienes están trabajando para el bien, a quienes realmente les importa que el ser humano progrese y quienes están trabajando para destruir completamente la raza humana. Hoy día se trata de una batalla entre quienes buscan la verdad y aquellos que están en la mentira. Esa es la verdadera guerra que estamos viviendo el día de hoy. No tiene que ver con política, no tiene que ver con cosas superficiales, con distracciones que están llenos de distracciones, todo este tipo de cosas. Se trata de una batalla entre la verdad y la mentira. Y para exponer estas mentiras vamos a dar inicio inmediatamente a este programa con una gran cantidad de noticias que les dije que van a estar impactantes. Quédense muy atentos. Después de este pequeño corte comercial ya volvemos. Bueno, estamos aquí de vuelta en Contracultura News para revisar las principales noticias después de la introducción que acabo de hacerles. ¿Qué cosas importantes están pasando? ¿Qué cosas son las que llaman la atención? Que no son distracciones dentro de todo lo que está pasando, porque recuerden que hay muchísimas distracciones. Vamos a partir con Dinamarca. El CBSnews.com reporta que puede obligar el Estado de Dinamarca a las iglesias a presentar sermones al gobierno, a presentar sus sermones al gobierno. Esto lo han dicho los líderes cristianos en Dinamarca, que ya están diciendo que la libertad religiosa y la libertad de expresión han sido criticadas y han sido poco menos que reducidas a una expresión mínima, después de que una ley propuesta requiera que los líderes de todas las religiones traduzcan sus sermones al danés y los presenten al gobierno. De eso estamos hablando. La Croix International informa que una nueva medida está dirigida principalmente a grupos islámicos radicales, pero también va a afectar a las iglesias. Está previsto que se revise este mes esta nueva ley, esta propuesta de ley que quieren hacer en el Parlamento danés. Bueno, este país tiene una población aproximadamente más de 270.000 musulmanes y la mayoría de ellos que acuden a las mezquitas predican sus sermones en árabe. Ahora el gobierno de Dinamarca ha dicho que esa ley es necesaria para frenar el crecimiento del terrorismo islámico. Bueno, hace tanto tiempo venimos viendo exactamente lo mismo, ahora con la excusa justamente de frenar el terrorismo islámico que ellos mismos metieron dentro de Europa, es que van en contra del fanatismo religioso. Y todo esto se traduce a más control. Fuentes, por ejemplo, de CBS News explican que la medida tiene como objetivo lograr que la predicación del yihad salga de las mezquitas, pero debido a que Europa es tan políticamente correcta, por supuesto, no solo lo enseñarán en las mezquitas, eso lo sabemos, pero también están incluyendo iglesias y lanzando una red amplia y políticamente correcta, por supuesto. Los líderes cristianos ya en este momento están haciendo sonar la alarma sobre esta ley propuesta y los peligros que esta representa. Por ejemplo, el obispo de la Iglesia de Inglaterra, Robert Innes, escribió una carta al primer ministro danés, Mette Frederiksen, expresando su alarma por la medida, con lo que describe como un vínculo demasiado restrictivo a la libertad de expresión, según
el medio The Guardian. Bueno, Inés además dijo al periódico que temía que esta ley, si la respaldaba el Parlamento danés, se replicaría en otras partes de Europa, por ejemplo, en un momento en que sabemos que las minorías religiosas generalmente están viendo que sus libertades están siendo invadidas y restringidas. Así que dense cuenta de qué va todo esto. La Corte Suprema, por ejemplo, de California, hace muy poco tiempo atrás, ha dictaminado que no puede hacer cumplir la prohibición de servicios de las iglesias en los interiores. Hay toda una polémica con el tema de las iglesias porque está habiendo una persecución que se está afianzando contra grupos cristianos, sea del espectro que sean. Así que bueno, ahí lo tienen. Hace mucho tiempo venimos hablando de esto y ahora están literalmente haciéndoles caer el martillo encima. Hemos hablado mucho de lo que ha pasado en Texas, en nuestro programa con Miklos Lucas. El otro día hicimos un pequeño análisis de algunas de las cosas que estaban sucediendo en el gran país del norte, como por ejemplo ciertos estados que se están distanciando de la administración de los demócratas. Y uno de esos estados, entre ellos Florida, por ejemplo, también es un bastión muy importante. Pero Texas, como dice el dicho, si Texas cae, cae Estados Unidos. Hoy día Texas ha retirado oficialmente los fondos a Planned Parenthood, oficialmente. Esta fue una batalla legal que duró aproximadamente 5 años. Y el estado de Texas ya no va a financiar más a Planned Parenthood, el proveedor de abortos más grande del país, a través del programa estatal de Medicaid. Así que, bueno, esto lo dijo Hot Air. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a favor de Texas en noviembre, después de que la Oficina del Inspector General de Texas, la OIG, descubrió que Planned Parenthood había modificado los procedimientos de aborto para recolectar partes de cuerpos de bebés abortados, por supuesto. Luego de toda esta revelación, la OIG, la Oficina del Inspector General de Texas, rescindió el contrato del proveedor del gigante de aborto que finalizó oficialmente el miércoles 3 de febrero. Así que esa es una excelente noticia para Texas. Y de alguna manera me imagino que dentro de todo el espectro legal también podría sentar un precedente para futuras demandas o futuros juicios con este gigante Planned Parenthood. Bueno, Estados Unidos se encamina a una guerra con China. Hemos visto eso durante mucho tiempo. Hemos visto diversos análisis de analistas muy importantes aquí en el programa. Ustedes se acordarán. Hemos hablado mucho de esta agenda de guerra que tiene China con Estados Unidos, que de alguna manera es algo que viene de los dos lados, me imagino yo. No es solamente de China, sino que los globalistas pretenden terminar toda esta historia por supuesto, con una guerra nuclear. Si no hubiesen construido todas estas armas nucleares y hubieran ayudado incluso a sus enemigos a poder hacerlo. Así que, según un estudioso de Beijing sobre relaciones internacionales, advierte que sin una nueva estabilidad en la relación entre China y Estados Unidos habrá una guerra sin ningún lugar a dudas. Él dice: no se puede dar por sentado y fantasear que nunca surgirá un conflicto entre los dos, dijo Xi Jinping, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Renmin. Una transcripción de su discurso en el Instituto Nacional de Desarrollo y Estrategia de la Universidad de Renmin se publicó el lunes en Wancha, un sitio de noticias afiliado al Partido Comunista Chino, según el Instituto de Investigación de Medios del Medio Oriente. Él dijo, ¿por qué es tan importante la opinión de él? Porque hay que escuchar atentamente este tipo de cosas. Dijo que la estabilidad de Estados Unidos y China había tenido en el pasado esta estabilidad y ahora ya no existiría. Dijo que se había ido. Entonces dijo, debe haber una nueva estabilidad estratégica que se logrará haciendo práctica suficientemente focalizada y mediante propuestas, diálogos o negociaciones concretas e importantes, insistió este profesional. Dijo además que él cree que las tendencias de las relaciones entre China y los Estados Unidos después de las elecciones estadounidenses puede ser influenciada o moldeada por China en gran medida. Por lo tanto, las estrategias o políticas de China, así como los ajustes apropiados de estas políticas estratégicas, son muy importantes. La situación actual de China y los Estados Unidos determina que es imposible que las dos partes retrocedan significativamente en su confrontación
o rivalidad. Lo que está diciendo en el fondo es lo que están diciendo todos los analistas a estas alturas. Es solamente una cuestión de tiempo. ¿Cuándo? Así que Estados Unidos también está preparándose de alguna manera con Japón, con Taiwán, influenciando en India también, vecinos del gigante asiático. Así que ha habido este aumento en el último tiempo, este ruido de sables, que ha sugerido que hay un desafío militar planteado por China, que probablemente va a continuar. Así que la semana pasada también China endureció su lenguaje contra Taiwán, advirtiendo que la independencia significa guerra. Unos días antes, el Ministerio también de Defensa de Taiwán reportó 15 aviones de la Fuerza Aérea China dentro de su zona de identificación de defensa aérea. Este aumento en el ruido de sables sugiere que el desafío militar que se ha planteado por China probablemente va a continuar. Todo hace pensar que va a ser así, a lo que convierte todo esto en una de las principales prioridades de la administración Biden, según él. Bueno, a diferencia de la administración de Trump, que tenía un enfoque transaccional de las alianzas, la administración en este caso de Biden puede encontrar que los intereses estadounidenses pueden ser mejor atendidos a través del compromiso estratégico con sus aliados, y en este tema también como así en otros lugares. Bueno, en particular, parte del desafío militar que ha planteado China podría responderse recurriendo a su antiguo aliado Japón y afirmando uno de los aspectos más intrínsecos de la alianza Estados Unidos-Japón. Así que le preocupa mucho a China esta situación esta alianza entre Estados Unidos y Japón, que tiene raíces muy profundas y quizás debido a la fuerza cultural del pacifismo que hay en Japón o los límites legales sobre lo que pueden hacer las fuerzas de autodefensa de ese país. Recordemos también que el aspecto militar de esta alianza a menudo se ha subestimado a favor de discusiones estratégicas más amplias sobre, por ejemplo, aspectos estabilizadores de la alianza o cooperación económica y diplomática. Todo eso es lo que vemos comúnmente y que reporta aquí wnd.com. Bueno, dicen además que más allá de todos estos llamados a una mayor interoperabilidad, los detalles específicos de la dimensión militar de la alianza rara vez se destacan, a pesar de que la relación institucional entre sus fuerzas armadas y los establecimientos de defensa es extremadamente compleja, con varias áreas de posible mejora. Eso es una radiografía de alguna manera de cómo están trabajando las fuerzas ahí y cómo están diciendo ya que Estados Unidos y Japón deberían mejorar y hacer más estrecha esta alianza para prepararse con un eventual conflicto con China. Nada nuevo bajo el sol, cosas que siempre han ido pasando, pero ahora hay más ruido de sables. Xi Jinping también le ha dicho al país en varias oportunidades que se preparen también para la guerra. Así que todo esto vamos a ir viendo cómo se va configurando esta estrategia de política exterior de Joe Biden no solamente hacia el Asia, sino que también hacia América Latina, que es algo que vamos a ver al final también de este programa. Y quédense atentos porque viene muchísimo más. Esto es solamente el principio para ir calentando los motores. Pongan atención a lo siguiente, porque estoy seguro que esto les va a impactar. Esto ya se ha confirmado. Son muchísimos los médicos que vienen hablando de esto hace ya muchísimo tiempo, y ha sido la razón también porque estos médicos que están en contra de alguna manera del establishment médico, de todos estos carteles que hay dentro de la medicina, bueno, muchos de ellos hemos visto que se han revelado, han salido a hablar con sus posiciones independientes, con sus opiniones netamente profesionales basadas en la ciencia, en su opinión personal también, porque sabemos que nadie es dueño de la verdad, y menos en terrenos tan complejos como la ciencia. Pero aquí hay un parámetro que se viene repitiendo hace bastante tiempo. Me refiero a las famosas pruebas del PCR. Esta noticia es realmente un escándalo, porque la OMS ha cambiado el parámetro de prueba del virus
justo el día en que Biden asumió el cargo. O sea, cambiaron el parámetro de prueba justamente ahí. Así que, según este artículo de wnd.com del 20 de enero del 2021, la OMS, o sea, dice que el 20 de enero la OMS, Organización Mundial de la Salud, publicó un importante boletín sobre las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, más conocido como el PCR, para el famoso COVID-19. Pero ¿qué más sucedió ese día 20 de enero que fue tan importante? Así es, dice, fue el mismo día en que Joe Biden juró como el 46 presidente de los Estados Unidos. Pero estoy seguro, dice el artículo, de que el lanzamiento de la OMS fue pura coincidencia. Bueno, LifeSite News afirma que el aviso se publicó una hora después de que Biden asumiera el cargo. Aunque no puedo confirmar esa hora exacta, el boletín de orientación de la OMS está fechado el 20 de enero del 2021. Esta nueva guía cambiará todo y me ha hecho no solo decir, sino gritar. ¿Ves? Te lo dije. La razón es que yo, dice el periodista, y muchos otros, descubrimos estos hechos hace muchos meses, que las pruebas del COVID eran demasiado sensibles y que la OMS aparentemente estaba suprimiendo esta información por miedo y por lucro político. Probablemente millones de personas a las que se les dijo que eran COVID positivas no lo fueron. Millones de personas fueron puestas en cuarentena que no deberían haber sido puestas en cuarentena. Se cerraron innumerables empresas y se despidió a personas de forma permanente e innecesaria. Ahora, algunos pueden optar por creer que dado que la ciencia rara vez está establecida, excepto por el calentamiento global, sabemos, esto es simplemente un caso de conocimiento evolucionado, que a medida que continúan aprendiendo más sobre el COVID-19 deben ajustarse a este aumento de conocimiento. Y en algunos casos esto sería correcto, pero no esta vez, dice este artículo. ¿Qué es lo importante aquí? Los expertos conocían, estos expertos entre comillas, desde hace mucho tiempo lo que la OMS acaba de admitir el mes pasado. Es por ello que los conservadores, que han estado diciendo que aunque el virus es real y mortal para una sección transversal relativamente pequeña de la sociedad, no lo es así la perniciosa pandemia de nuestra benévola clase política y sus científicos favoritos que han convencido a la mayor parte del público de que es. Bueno, pero vamos a explicar un poco en qué consiste esto para que vayan entendiendo la complejidad de esto y por qué esta noticia es realmente un escándalo. Todo se reduce aquí a lo que se llama la prueba, a lo que se llama el umbral de ciclo, la PCR o prueba de hisopo. Se envía a un laboratorio para su análisis, eso lo sabemos. Pero esta prueba se somete a una cantidad de ciclos por los cuales pasa la muestra. Y la prueba sí se va amplificando para detectar así rastros cada vez más pequeños de los virus. Por eso se habla de los ciclos, a cuántos ciclos se somete justamente esta muestra. Y la importancia de los ciclos es realmente vital para los resultados que se van a arrojar finalmente. La OMS, por ejemplo, lo describe como tal. El umbral de ciclo, CT, es necesario para detectar el virus, es inversamente proporcional a la carga viral del paciente. En otras palabras, si el virus se detecta en los primeros ciclos a los que es sometido el test, la tasa de positividad es bastante segura. Tienes COVID sin ninguna duda. Pero a medida que continúan los ciclos, la carga viral disminuye hasta el punto en que la prueba detecta varios rastros de virus muertos, por ejemplo, o inactivos, que no van a representar necesariamente una amenaza para ti ni para nadie con quienes entren en contacto. Bueno, este hecho sobre los denominados o el denominado umbral de ciclo estaba bien establecido hace mucho tiempo y el máximo acordado es de 30 ciclos. Cualquier cosa más allá de esto va a producir falsos positivos. También se sabe en toda la comunidad científica que cualquier ciclo de 35 o más, o someter a más de 35, es completamente inútil. Eso también lo dijo un doctor chileno que tratamos de entrevistar, no tuvimos éxito, ha sido un parto conseguir profesionales de la salud en Chile que quieran participar aquí en el programa, justamente para poder aclararnos esto. Esto es lo que yo quería que me aclararan. Este doctor dijo en su momento que pasando los 34 ciclos, efectivamente era muy posible que se pudieran obtener falsos positivos, ¿ya? Así que todo esto lo han hablado muchísimos profesionales. Pero sigamos avanzando. Si bien una prueba de PCR puede tener hasta 60 ciclos de amplificación, tanto por ejemplo el doctor Pascal Sacré
como el Consorcio Internacional de Científicos en Ciencias de la Vida, señalaron que los datos de la prueba del PCR de un valor de ciclo de 35 o más son completamente poco confiables. Solo los virus no infecciosos, los que están muertos, se detectan y se van a aparecer con valores de ciclo de 35, por ejemplo. Agrega además que incluso por encima de los 30 ciclos hay ya un área gris donde no se puede confiar en un resultado positivo. En español, explicándolo en términos muy simples, en castellano, todo va a depender primero de cómo se tomó la muestra, de que tampoco haya contaminación además cruzada, como explicaba otro profesional, porque podía haber contaminación cruzada en el laboratorio, se podían contaminar estas muestras, y todo va a depender además a qué cantidad de ciclos sometamos a esta muestra. Y eso va a hacer de alguna manera que puedan variar estos datos en el famoso test del PCR. Sin embargo, durante todo el año 2022, el umbral de ciclo para las pruebas de COVID-19 se estableció en 40 o a 45 ciclos, lo que garantiza, como ya estarán sospechando, una mayoría de falsos positivos. Los expertos, entre comillas, de la OMS, los CDC, etcétera, lo saben todo esto desde hace mucho tiempo y sin embargo, estas organizaciones permitieron que se continuara esta prueba de alto umbral prácticamente sin decir una palabra. ¡Wow! Se estableció un umbral de 40-45 ciclos, sabiendo que sobre 35 en adelante, o encima de 30 ya hay un área gris donde no se puede confiar en un resultado positivo. Lo que es peor aún, los médicos que probablemente le informaron, por ejemplo, a una persona de los resultados, aparentemente, vamos a decir aparentemente porque no sabemos, no habrían recibido esta información. Los laboratorios de pruebas, por otra parte, no están obligados tampoco a divulgar el umbral de ciclo a su médico. Aparentemente, yo no soy doctor, le estoy divulgando la información que he podido recopilar. En este caso, es un muy buen artículo de wnd.com que explica esto de manera magistral, porque hace tiempo estaba buscando que me explicaran bien y lo pusieran bien en el papel de cómo funcionaba este tema. Así que aparentemente el médico no sabe a cuántos ciclos se ha sometido tampoco la muestra. Por lo tanto, se dice que los médicos tampoco tenían motivos para poder cuestionar los resultados. Es así como si continuaran funcionando ciclo tras ciclo. Finalmente descubrieron algo y luego lo llamaron COVID. Para mí, dice el redactor, esto prueba de una vez por todas que los conservadores del sentido común hemos estado diciendo desde el verano pasado y lo que la gente honesta de la comunidad médica y científica ha estado tratando desesperadamente de convencer al mundo y ciertamente a los norteamericanos, dice. Si el virus COVID-19 es real, no es grave para la gran mayoría de los estadounidenses, ni para la gente del mundo. Sin embargo, la pandemia o panicodemia fue un desastre creado y se está utilizando con fines políticos. Esto hace que el engaño actual de esta pandemia sea el acto más atrozmente perpetrado en todo el mundo en nuestra historia. Absolutamente nada se le acerca. Así que la gran pregunta es, ¿por qué esperaron justamente el día de la toma de posesión de Biden para cambiar repentinamente el protocolo de estas pruebas de COVID-19? Bueno, como siempre ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Pero veamos cómo partió todo esto. Hagamos una memoria de los hechos cronológicos porque fue el día 30 de diciembre del año 2019 cuando el oftalmólogo Li Wenliang informó a sus colegas a través de WhatsApp que habían 7 casos en su hospital que se confirmaron positivos para SARS. Esto fue en Wuhan, China. El 31 de diciembre del 2019, el gobierno de Beijing envió una fuerza de reacción de virólogos y epidemiólogos para apoyar la causa en Wuhan. El 1 de enero del 2020, el profesor Christian Dorsten de la Charité se enteró e inmediatamente comenzó a desarrollar los virus SARS, incluso antes de que estuviera claro y pudiera quedar claro si el informe de China sobre el SARS es verdadero y probado, y sobre todo, antes de que los virólogos chinos publicaron sus resultados.
testificó que desde el 1 de enero del 2020 había desarrollado un método de detección genética con el que podía detectar de forma fiable la presencia del nuevo virus corona en las personas. El 21 de enero del 2020, 3 días antes de la primera publicación del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, la OMS recomendó que todas las naciones usaran el procedimiento de prueba seguro desarrollado por el profesor Drosten. Se alude aquí que el profesor Drosten utilizó datos no verificados científicamente para su rápida prueba del PCR, que ha sido globalizada el día de hoy, y que finalmente este virus, que pasó a llamarse el SARS-CoV-2, y el 7 de febrero pusieron este nombre, el 7 de febrero del 2020, con la ayuda del profesor Drosten. El día 23 de enero es cuando la cosa se pone más interesante. El 23 de enero del 2020 fue ahí cuando se publicó y se desarrolló este procedimiento de prueba por parte del profesor Drosten. En la página 3 de ese artículo, en la columna izquierda, en la línea 8, en la parte inferior se lee lo siguiente. Antes de anunciar las secuencias del virus públicas de los casos de 2019 nCoV, nos basamos en los informes de las redes sociales que anunciaban evidencia de un virus similar al SARS. Es por eso que asumimos que un CoV relacionado con el SARS estuvo involucrado en el brote. O sea, el profesor Drosten está diciendo que la evidencia que tiene para desarrollar estos procedimientos de prueba son los informes en las redes sociales que anunciaban, según él, evidencia de un virus similar al SARS. O sea, se enteró por las redes sociales. Yo me imagino qué tipo de procedimiento científico es ese. En ese momento no se disponía de datos clínicos que respaldaran tal presunción. Dice además en la columna de la izquierda, en la página 2, para los que tengan dudas de esto, por favor revisen la información, hagan su propia investigación. No crean todo lo que les están diciendo. Dice, en el presente caso de 2019 nCoV, los aislamientos del virus o las muestras de pacientes infectados aún no son asequibles a la comunidad internacional para el Servicio de Salud Pública. Aquí informamos sobre el establecimiento y validación de un diagnóstico flujo de trabajo para el cribado 2019 nCoV y la configuración específica que se desarrolló en ausencia de aislamientos del virus, o muestras originales de pacientes. El diseño y la validación fueron posibles gracias a la estrecha relación genética con el SARS-CoV del 2003 y respaldados por el uso de tecnología de ácidos nucleicos sintéticos. A buen entendedor, pocas palabras. Te están diciendo que todo esto lo basaron en una presunción de las redes sociales y empezaron con estos procedimientos de prueba, donde en un momento que no se disponía de datos clínicos que respaldaran ninguna de esas presunciones. En teoría el virus no existía. Él dice, no hay, los aislamientos de virus o las muestras de pacientes infectadas aún no son asequibles a la comunidad internacional. Aquí partió el tema del PCR. Por eso hago hincapié en fundamentar muy bien esta parte. Hay muchísima más información, pero créanme que les he hecho un resumen después de todo esto. Así que he tratado de fundamentar lo mejor posible este tema para que entiendan de dónde viene esta historia y de dónde vienen estos procedimientos y cómo han cerrado prácticamente el mundo con presunciones que escucharon en las redes sociales. Eso no es un argumento científico. Lo dice él. Lo está diciendo él aquí. No lo digo yo. Lo está diciendo él. Así que ahí tienen para sacar sus propias conclusiones, ¿no? Ahora se darán cuenta cuál puede ser el interés de censurar todo este tipo de información que aparece aquí. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de esto? Se revelaron además muchos intereses que tenía el profesor Drosten con, por ejemplo, la industria de los test. Exactamente. Era un amigo de él
que trabajaba y tenía una fábrica. Esa fábrica era una fábrica donde desarrollaban estos test. Si no lo creen, la evidencia también está aquí. Olfeld Land es uno de los coautores habituales de los estudios de Drosten. También, por ejemplo, el estudio del coronavirus en cuestión. Además, es el propietario de la empresa de biotecnología con sede en Berlín, que fabrica pruebas para el coronavirus. Lo adivinaron. Drosten y Land parecen haber descubierto un modelo de negocio exitoso. En caso de una pandemia y la aparición de los virus más diversos, desarrollan conjuntamente nada más ni nada menos que la prueba del PCR correspondiente. Esto ya fue el caso, por ejemplo, en el año 2000 al 2003 para el SARS, en el 2011 para el EHEC, en 2012 para MERS, en 2016 para el virus del Zika y en 2017 para la fiebre amarilla. Este mismo patrón sigue vigente, que ahora también han utilizado para el coronavirus. Land admitió esto ante el Berliner Zeitung, este periódico. Dijo, las pruebas, el diseño y el desarrollo vinieron de la Charité. Simplemente lo implementamos inmediatamente en forma de kit. Y si no tenemos el virus, que originalmente solo existía en Wuhan, podemos hacer un gen sintético para simular el genoma del virus. Eso es lo que hicimos muy rápido. Desde el comienzo de la crisis del coronavirus, la empresa de biotecnología Land estaba fabricando kits de prueba para 1,5 millones de personas. Test. ¿Se imagina la cantidad de dinero que es eso? Esto era a la semana. Y en febrero había ya triplicado, evidentemente, su facturación. Pero, mientras tanto, estas pruebas deben haberle aportado, evidentemente, enormes beneficios. Es dudoso así que Land recibiera todas las ganancias y dejara solo la gloria a Drosten. Independientemente de la cuestión de los beneficios personales que Drosten podría haber derivado de ella, surge la pregunta: ¿cómo es posible que los desarrollos se hagan con dinero público y luego además las empresas privadas se benefician con ellos en tal medida? ¿Es posible, pregunta, la neutralidad y objetividad por parte de Drosten en vista de sus vínculos con la industria farmacéutica? Bueno, Drosten tiene múltiples galardones: premio de la infectología clínica, premio al diagnóstico de la Sociedad Europea de Virología Clínica. Actualmente es director del Instituto de la Charité de Berlín. En diciembre del 2009 y marzo del 2020 recibió este instituto una suma aproximadamente de $335,000. ¿Adivinen de quién? De la fundación de Bill y Melinda Gates, por supuesto. Esta fundación no es de ninguna manera desinteresada, pero es conocida por su proximidad a la industria de las vacunas. Estos premios y subvenciones han creado conflictos de intereses para Drosten que lo han llevado en el pasado a abogar siempre por las vacunas como solución. Bueno, esto y mucho más. ¿Se dan cuenta cómo van calzando las cosas? Y dice el sabio refrán: sigue el dinero, follow the money. Este es el archivo, parte del archivo secreto de Christian Drosten, que se ha mantenido secreto, que evidentemente la prensa se niega a mostrarlo y solamente lo muestran en este tipo de fast check para decir no, esto no es tan verdadero, no es tan así. Porque eso sí va a aparecer en los primeros resultados de búsqueda, se los puedo asegurar. Les recuerdo que este programa de Contracultura News también está en su versión edición completa. ¿Dónde lo pueden encontrar? Entren www.contracultura.tv, www.contracultura.tv. Si entras ahí vas a poder encontrar nuestros episodios en nuestra propia plataforma, sin censura y sin comerciales. Por solo $4.99 vas a poder disfrutar de la internet como era antes de que todo esto estuviera de esta manera. Así que no olvides visitar www.contracultura.tv. Puedes verlo además en Roku, puedes verlo además en Apple TV, en Google TV. Lo puedes ver en varias plataformas, además desde tu televisor, así que es una oferta imperdible para que además ayudes a este canal a seguir haciendo sus investigaciones
y hacer mucho más videos y nos ayudes a poder financiarnos. Vamos a continuar con este programa el día de hoy con mucha más información, más allá del fraude científico del doctor Christian Drosten, porque resulta que ha habido una serie de protestas que ustedes han visto en diferentes partes del mundo, y en Copenhague ha habido una protesta que ha llamado muchísimo la atención, donde la gente ha ido avanzando por las calles con antorchas, multitudes de personas que están en contra de la agenda de los pasaportes, estos pasaportes de vacunación, que es lo que pretenden incluir ahora como la nueva normalidad, y están marchando para recuperar sus derechos de alguna manera otorgados por el Creador, tratando de poner esa estrella, esa esperanza de libertad. Interesante lo que pasa ahí en otras partes del mundo. Están habiendo muchas protestas en contra de estos pasaportes de vacunas. Y, por supuesto, de los encierros, que ya vimos de alguna manera de dónde provienen. Así que esa es una buena noticia. Pero pongan atención a la siguiente, porque esto suma y sigue. Vamos a profundizar aún más, entrar un poco en el averno de las industrias globalistas, porque son los desarrolladores esta vez de la vacuna de Oxford AstraZeneca que están vinculados nada más ni nada menos al movimiento eugenésico del Reino Unido. Me parece haber nombrado esta cosa hace ya bastante tiempo en algunos programas, cómo funcionaba esta agenda. Estos vínculos previamente no se habían revelado, pero son vínculos con la denominada Sociedad Británica de Eugenesia, así como con otras instituciones vinculadas a la eugenesia como Wellcome Trust. El 30 de abril, AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron un acuerdo histórico para el desarrollo de esta vacuna al COVID-19. Este acuerdo implica que AstraZeneca supervise los aspectos del desarrollo, así como además la fabricación y distribución, mientras que la parte de Oxford, a través del Instituto Jenner y el grupo de vacunas de Oxford, investigó y desarrolló esta vacuna. Menos de un mes después de que se alcanzara este acuerdo, la asociación Oxford-AstraZeneca exhibió un contrato del gobierno de Estados Unidos como parte de la operación Warp Speed, el esfuerzo público-privado de vacunación contra el COVID-19 denominado por el Ejército de Estados Unidos y la inteligencia de Estados Unidos. Aunque la asociación se anunció en abril, el Instituto Jenner de Oxford ya había comenzado a desarrollar la vacuna del COVID-19 meses antes. Esto fue más o menos a mediados de enero, según se reportó. Según un informe reciente de la BBC, fue en enero cuando el Instituto Jenner se dio por primera vez cuenta de la gravedad de la pandemia, cuando el profesor Andrew Pollard, que trabaja para el Instituto Jenner y dirige el grupo de vacunas de Oxford, compartió un taxi con un modelador que trabajaba para el Grupo Asesor Científico para Emergencias del Reino Unido. Durante este viaje en taxi, el científico le dijo que los datos sugerían que iba a haber una pandemia similar a la de la gripe de 1918. Debido a este único encuentro, se nos dice, el Instituto Jenner comenzó a invertir millones en el desarrollo temprano de una vacuna para COVID-19 mucho antes de que el alcance de la crisis fuera claro. ¡Wow! Aquí se me vienen muchas cosas a la cabeza y ustedes seguramente también. Tiene una similitud increíble con lo que estábamos viendo antes. Y no quiero especular, pero explicaría de alguna manera probablemente por qué se ha inflado tanto la cifra y se ha generado todo este pánico, ¿cierto? Hay que vender las vacunas. Bueno, hay mucho más. Durante gran parte del año 2020, la vacuna Oxford AstraZeneca fue tratada como una de las primeras pioneras, recordemos, aunque su ventaja se vería empañada más tarde por escándalos relacionados con sus ensayos clínicos, incluida la muerte de participantes, pausas repentinas en los ensayos, el uso de un problema placebo con una propia serie de efectos secundarios y las dosis incorrectas. No intencional todo esto, evidentemente, entre comillas, de algunos participantes, que ha sesgado esta alta tasa de eficacia autoinformada por ellos mismos. Los problemas importantes que han surgido durante todos estos ensayos han provocado, por supuesto, poca preocupación por parte de los desarrolladores principales de la vacuna, a pesar de la atención crítica de sus complicaciones.
incluso por parte de los principales medios. El líder del desarrollo de la vacuna AstraZeneca de Oxford, Adrian Hill, dijo a la NBC el 9 de diciembre que la vacuna experimental debe ser aprobada y distribuida al público antes de la conclusión de los ensayos de seguridad, diciendo: para esperar el final de la prueba sería a mediados del próximo año. Es demasiado tarde. Esta vacuna es eficaz, está disponible a gran escala y se implementa fácilmente. ¿Se dan cuenta? Él mismo dice esta vacuna experimental. Había una rapidez. Hablamos de la guerra de las vacunas, un programa que además no está en Contracultura, producto que evidentemente ya lo han sacado. Vamos a los vínculos concretos, pero esto era para que se hicieran una idea. Hay una investigación sobre los desarrolladores de la vacuna y las realidades de este compromiso que tienen, según ellos, sin fines de lucro, vamos a poner esto bien entre comillas, que revela una historia muy diferente a la que se ha hecho girar durante la mayor parte del año por comunicados de prensa corporativos, expertos académicos vinculados a la vacuna y a la prensa, por supuesto, convencional. Por ejemplo, los principales medios de comunicación han tenido poco o nada que decir sobre el papel de la empresa privada de los desarrolladores de las vacunas, Vaccitech, en la asociación Oxford-AstraZeneca, una empresa cuyos principales inversores incluyen a altos ejecutivos de Deutsche Bank, el gigante de Silicon Valley, por supuesto, el gobierno del Reino Unido. Todos ellos además se van a beneficiar de esta vacuna junto con los desarrolladores de la vacuna, Adrian Hill, Sarah Gilbert, quienes tienen una participación estimada del 10% en esta empresa. Otro punto además que se pasa por alto es el plan para alterar drásticamente el modelo de ventas actual de la vacuna, después de que la ola inicial de su administración, que hizo o que va a hacer que las ganancias se disparen de manera exponencial, especialmente si el impulso ahora para hacer que la vacunación COVID sea un evento anual en el futuro, poco a poco se va haciendo cada vez más cercano. Sin embargo, se va a revelar aquí lo más preocupante de todo esto, y que es el vínculo directo de los desarrolladores principales de esta vacuna con Wellcome Trust, que es el caso de Adrian Hill, el Instituto Galton, dos grupos con vínculos de larga data con el movimiento eugenésico del Reino Unido. Esta última organización, llamada así por el padre de la eugenesia, Francis Galton, es la Sociedad de Eugenesia del Reino Unido, un grupo conocido por su promoción de la pseudociencia racista y sus esfuerzos para mejorar el origen racial, mediante la reducción, por supuesto, de la población de aquellos considerados inferiores más de un siglo. Estos hipócritas, aquí voy a hacer un punto aparte, estos hipócritas son los mismos que vienen a hablar de fascismo, ¿cierto? Vienen a hablar aquí en contra de, diciendo todo el día, tratando de revivir la pesadilla de los nazis y cuánta cosa más, como si ellos fueran distintos y no vinieran exactamente del mismo origen. ¿No hubieran acaso participado en la financiación, además de Hitler? ¿No hubiesen acaso participado en la promoción del conflicto como tal, financiando además a Rusia en ese momento y permitiendo además que el comunismo se expandiera por absolutamente todo el mundo sin freno? Fueron los mismos que financiaron además la Revolución Rusa, por supuesto. Los banqueros internacionales que tenían tantos intereses, por supuesto, de que se hiciera realidad el sueño de una moneda que ellos tuvieran el control, por supuesto. Así que ustedes se pueden dar cuenta de que todo este discurso que está en las calles, cuando uno se basa en datos concretos, no es más que una falacia inventada por la élite. Esta cosa del mismo tema del racismo, el mismo tema de esta división social entre izquierdas y derechas, y todo lo que estamos viendo hoy día que está dividiendo a nuestra sociedad. Así que trabajando, por supuesto, con el padre de la eugenesia. Esa eugenesia que nació además en Inglaterra, que después fue exportada a los Estados Unidos, donde experimentaron con su propia población, y luego se la llevó, por supuesto, el tío Adolfo a Alemania. Todo esto es parte de esta misma historia. Los vínculos, por ejemplo, de Adrian Hill con el Instituto Galton deberían generar preocupaciones obvias, dado el impulso para hacer de la vacuna Oxford-AstraZeneca que desarrolló Gilbert,
la vacuna preferida para el mundo en desarrollo, en particular para los países de América Latina, el sur del sudeste de Asia y África, mismas áreas donde además los miembros anteriores del Instituto Galton han pedido reducir el crecimiento de la población. ¿Se dan cuenta de lo que hay aquí? La alianza entre la gente que está desarrollando la vacuna con aquellos que están pidiendo reducir el crecimiento de la población. La pregunta que nos asalta de inmediato, sin duda es, ¿será esto una filosofía? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ahí tienen algunos datos para que se entretengan. El Instituto Edward Jenner para la investigación de vacunas se estableció inicialmente en el año 1995 en Compton, en Berkshire. Esto fue una asociación público-privada entre el gobierno del Reino Unido a través del Consejo de Investigación Médica y el Departamento de Salud y el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline. Tras una revisión por parte de los patrocinadores de este instituto, se relanzó en el año 2005 en Oxford bajo el liderazgo de Adrian Hill, quien antes de este nombramiento ocupó un puesto de alto nivel en el Centro de Genética Humana de Wellcome Trust, Hill, el mismo desarrollador principal de la vacuna COVID-19 de Oxford AstraZeneca. Todavía dirige un grupo de investigación en Wellcome Hill que tenía como objetivo comprender la base genética para la susceptibilidad a diferentes enfermedades infecciosas, especialmente infecciones respiratorias graves, que realizan la mayoría de estos estudios en África. Y además, el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido también se ha convertido así en colaborador de Wellcome Trust, específicamente en iniciativas que están relacionadas con vacunas. El Wellcome Trust, que se analiza con más detalles más adelante en todo este artículo, se creó originalmente con los fondos de Henry Wellcome, quien fundó la empresa que más tarde se convirtió en GlaxoSmithKline. Bueno, esto y mucho más. Esto continúa y continúa y continúa. Hay muchísimos datos más. Esto solamente para que se hagan una idea. Pueden encontrar esto en un sitio que se llama philosophers-stone.info. Está ahí el sitio de la fuente unlimitedhangout.com. Así que sigamos con este programa tan interesante donde hay muchísima información. Muchos de ustedes habrán visto lo que ha pasado en Chile en el último tiempo. Y ha sido un proceso que hemos descrito hace bastante tiempo atrás, donde se estaban moviendo, había movimientos irregulares de personas a través de diferentes fronteras y se presumía en su momento, presumimos en nuestro momento, por fuentes que nos informaban también, nos permitieron ir sacando las conclusiones de que se estaba preparando algo grande en América Latina. Y empezamos a hacer una serie de videos con algunos colaboradores aquí del canal, donde se expuso justamente estos movimientos irregulares de personas. Muchos de ustedes que son más antiguos del canal recordarán perfectamente esta etapa del canal, donde se fue informando poco a poco y se hicieron muchísimos videos sobre esto. Y después, bueno, empezó a pasar en la realidad. Para nosotros también fue una sorpresa descubrir todo eso. Lo que ha pasado hoy en día es más de lo mismo. Es parte de ese proceso donde está destinado principalmente a desmoralizar a la sociedad chilena. Todo apunta a la desmoralización. Parte importante de la desmoralización, por ejemplo, son los atentados que tienen como objetivo quemar mobiliario urbano, quemar edificios, afear las ciudades, etcétera. Son operaciones psicológicas que van terminando por deprimir a las personas que viven en esas comunidades y va mermando su voluntad de defenderse de cualquier amenaza externa. Todo esto también lo hemos reportado aquí en el canal. Cómo operan estos planes para poder desestabilizar, cómo utilizan a estos falsos grupos que han sido creados por estas mismas élites que están trabajando a este otro lado con estos mismos temas que estábamos viendo recién
y que son hijos también de ellos, pero ellos dentro de su interior se creen, claro, grandes revolucionarios de causas nobles, cuando en realidad son peones y tontos útiles que tienen el objetivo de desestabilizar la sociedad blanco, el país blanco, donde pretenden, del cual pretenden apoderarse. Lo que estamos viendo en Chile es justamente eso, es un intento no es un intento ya a estas alturas, pero es una gran cantidad de gente que han metido dentro del país para poder llevar a cabo un proceso revolucionario. Y como toda revolución, necesita de su panteón, ¿cierto? El panteón de la revolución. Por lo tanto, necesitan ahí a sus héroes y poder vitorearlos, poder hacerles sus pancartas, su panfletería, ponerlos en los anales de la revolución, por supuesto. Así que este intento descarado, este intento por generar víctimas, por generar estos mártires, ya lo hemos visto durante mucho tiempo y creo que debe llamarse por como es. Más allá de la narrativa que tratan de darle estos grupos que obedecen a intereses globalistas que están siendo utilizando a la extrema izquierda para llevar a cabo tales objetivos, pero deben ser llamados por su nombre. ¿Quiénes son los que están provocando que estos jóvenes inexperientes muchas veces que vienen de sectores con un alto conflicto social, tienen muchos conflictos, además muchos de ellos psicológicos también, hay que ser justo y decir que también han sido abandonados completamente por el Estado y han sido dejados a su suerte, a la droga, mientras el gobierno promueva y no combata la droga, no desarme realmente a los grupos que están armados y que están poniendo en riesgo a toda la sociedad. Bueno, el gobierno de alguna manera, el Estado también se hace cómplice y estos grupos también hasta cierto punto se puede decir con bastante propiedad que son unas víctimas, pero vamos a decir reales esta vez, no este victimismo falso de todo aquel que es abandonado de alguna manera por el Estado y que está ahí pagando impuestos de alguna manera, porque hasta cuando va a comprar el pan está pagando impuestos, de alguna manera se convierte en una víctima del Estado. Y eso también es una realidad, y es una realidad que también produce bastante descontento social, y eso es algo que no se puede negar. Y muchas de estas personas no se dan cuenta para lo que están trabajando ni cómo están siendo utilizados. Tampoco tienen un nivel de información y de que les permita, ni un interés tampoco, me imagino, en poder develar qué es lo que hay detrás realmente de esto y por qué les pagan, de dónde vienen esos dineros que reciben para poder hacer todo este tipo de cosas y todo. Y bueno, más allá de todo esto, es importante llamar a las cosas por su nombre. Aquel que está propiciando todo esto necesita estos muertos, necesita generar estas bajas, estas víctimas, y por lo tanto la responsabilidad de que esté muriendo gente en estas condiciones es de quienes están incitando en primer lugar estos actos de violencia. Según mi humilde opinión al respecto, creo que no podemos perder ni siquiera un segundo de vista eso. Lo que hacen ellos normalmente es todo lo contrario. Ellos obviamente siempre, la táctica de ellos es culpar a los otros por lo que hacen ellos mismos. Así que ellos evidentemente tienen el control total de la narrativa, y es cosa de ver cómo los medios de comunicación siguen justamente esta misma pauta que va generando mayor conflicto y va echando más gasolina a la hoguera. Así que, ¿qué es lo que puede pasar en Chile? Nadie lo sabe. ¿Qué es lo que cómo puede reaccionar nuestra sociedad? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos y que vemos cada día, que no solamente pasa en Chile, pero Chile es un gran ejemplo de la degradación moral, la degradación cultural que hay justamente en el país. Es una degradación total. Es una batalla entre la mentira y la verdad. Cada vez que vemos que
solamente pasa el tiempo. A veces no hay ni que mencionar estos hechos que han ido pasando, donde han tratado de sacar ventaja para su gente y poder generar estas víctimas para poder aleonar, ¿cierto?, a las huestes que salgan a la calle a quemarlo, incendiarlo todo, a hacer una especie de revolución francesa al estilo que les gusta a ellos, por supuesto. Y vemos que no hay una reacción todavía de la ciudadanía en general frente a esto. Hay una indignación, por supuesto, hay una impotencia muy grande, hay otra gente que está completamente sin entender lo que está pasando en el país, que es una gran mayoría de las personas, donde la gran responsabilidad de eso también es de los periodistas, que les ha faltado muchísimo por investigar y realmente informar las cosas tal como son. No se puede obviar la realidad, no se puede esconder los hechos, porque tarde o temprano van a salir a la luz. Había gente que estaba, y siempre ha pasado lo mismo, en todo este tipo de cosas se detectan esta gente que anda desde afuera, aleonando todo este tipo de cosas. Por eso, yo no sé si me pasó que cuando empecé a ver lo que empezó a pasar el 18 de octubre y veía el entusiasmo infantil de la gente en lanzarse a la calle a protestar por algo, con esas ganas de salir a protestar por algo, pero porque tenían rabia contra algo. Y esa rabia fue usada justamente para llevar a cabo este proceso de cambio constitucional. La rabia, a lo mejor, la rabia de la gente, las pretensiones de las personas fueron utilizadas de manera inescrupulosa por los mismos grupos de poder de siempre, por la clase política, que está sacando y tratando de sacar los mayores dividendos posibles de la catástrofe en este caso, y poder con esto justamente asegurar un control, una dictadura ya parlamentaria de facto, que es lo que se está viviendo en estos momentos, y poder asegurar y tener más poder. Entonces la hipocresía y el entusiasmo infantil de la gente en lanzarse a estas causas sin entender que lo que está en juego es el destino de la República. Todo esto por una falta tremenda de educación cívica, en el fondo. Por una falta de cultura, de conocimiento de la propia historia del país. Y fíjense ustedes cuáles han sido los frutos de todo esto. En mi humilde opinión, los frutos no los ha cosechado el pueblo que salió a canalizar su rabia ese día contra las injusticias y la clase política. De los peajes, de los altos costos en peajes que hay en Chile, que siempre se reclamaba, no se solucionó absolutamente nada. De ese tema ni siquiera se tocó. Una de las grandes quejas de las personas, muchas de las personas, era el costo elevadísimo de los peajes. De eso nada. De hecho, los peajes lo acaban de subir. El tema, por ejemplo, de las contribuciones. Un impuesto que fue creado para un terremoto específico y después quedó ahí per sécula, que se supone que se iba a sacar, pero no se sacó nunca, porque el Estado, una vez que agarra algo, no lo devuelve. Y eso es lo peligroso de darle poder a los políticos, justamente, y darle más poder al Estado. Así que de lo del tema de las contribuciones tampoco nunca más se habló. No se logró nada. El tema de la delincuencia, que era un problema real que le preocupaba a la gente, tampoco se logró absolutamente nada. Todo lo contrario, ha aumentando y ya hay una importación directa de recursos incluso para poder reforzar esas líneas cuyo único objetivo es traer el caos social para normalizar el país finalmente, como lo decía dentro de las etapas de la subversión ideológica el ex agente Yuri Bezmenov, a quien hemos nombrado en innumerables oportunidades aquí en el programa. Así que todo eso es para llevar al país a un estado de normalización donde finalmente la gente va a pedir orden, que haya un orden, y claro, ahí van a aparecer los amigos que tienen la solución para ese orden. En el terreno de la salud no se ganó absolutamente nada con este tipo de protestas. En el terreno de la educación, que es uno de los pilares básicos de todo país,
que pretende desarrollarse, porque ese era el eslogan que nos estaban vendiendo los políticos, decían, no te preocupes, si de aquí a 3, 4 años vamos a ser un país desarrollado. Yo recuerdo a Sebastián Piñera decir esas estupideces, pero no lo decía desde las poblaciones más vulnerables, donde tú te das cuenta la brecha que hay para poder desarrollar un país, donde se siguen construyendo casas que lo único que permiten el hacinamiento de las personas y desarrollar todo un sistema que funcione en base a la crisis social, por la falta de espacio, por la falta de canchas para que los niños jueguen, etcétera. Todo eso que lo entiende gente que tiene evidentemente un concepto más amplio en lo que significa el urbanismo y los factores psicosociales y cómo ellos ayudan justamente al desarrollo de las comunidades y la sociedad. Bueno, todo esto no hemos visto ningún tipo de logro en ese tipo de cosas. Y son muchísimas cosas más que puedo seguir mencionando, pero no los quiero aburrir con eso. Lo que me refiero es que todo el estallido famoso que la gente llamaba de estallido social, que nunca fue un estallido social, sino que fue una revolución planificada, que como lo dijimos de un principio, aquí y otros medios también, venía directamente financiada, movida por una agenda internacional y con algunos socios estratégicos que tenían un interés muy importante en hacer que Chile cayera, porque Chile era un faro, era un referente para el desarrollo del resto de Latinoamérica, por sus políticas que podrán estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero sí, fíjense en algo, sí, para estos grupos del Foro de Sao Paulo, para el Grupo de Puebla, para Cuba, siempre fue Chile una amenaza. Y el sistema de ellos no es mejor que el de nosotros, sino la gente no saldría huyendo de todos esos países. Así que no hay que confundirse ni por un segundo. Y eso que yo no soy un defensor, en ningún caso tampoco, de un modelo que está basado netamente en la usura del dinero. Ojo, pero uno tiene que saber hacer ciertas distinciones y no dejarse guiar y embaucar por estos humos de revolución que hay en el ambiente. Lo que vimos el otro día en una comunidad del sur, en Panguipulli, es exactamente parte de esta misma operación, que tampoco ha sido transparentada por la prensa y se ha ocultado, evidentemente, y siempre se oculta la participación de gente extranjera que está causando desórdenes y está alborotando la convivencia pacífica de las personas. Así que eso también ha pasado. Esto yo creo que todo hace indicar que estaba bastante, podría decirse así, de alguna manera preparado a lo mejor, porque la reacción que hubo fue muy coordinada después, y eso evidentemente hace sospechar. Y esto ya lo hemos visto en innumerables oportunidades. También lo vimos con el tema de la quema del metro. Lo vimos con innumerables ataques a cuarteles policiales, a cuarteles de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada, etc. Todo esto ya está siguiendo un patrón y es una situación triste y dolorosa, porque han empezado en Chile ya los llantos. Esos llantos que empiezan en los países que están bajo el yugo totalitario. Cuando se apodera el bototo de alguna manera, insensato, insensible, y que viene literalmente a robarle a los más desposeídos, viene a quitarle, a causar daño, sea quien sea, porque quien causa daño y quien tiene la maldad en su corazón no hace distinciones, y eso es muy importante. No hay un clasismo en hacer el mal. El mal se hace a todo nivel, y mientras más malo el individuo, trata de justamente hacerlo de manera más efectiva, ese mal. Así que lo que estamos viendo es más de lo mismo, pero sí es un escenario muy triste que evidentemente el objetivo, como les dije, no pierdan de vista eso, es desmoralizar a la gente, que la gente no tenga voluntad de defender lo suyo, que se sienta impotente. Además, un Estado que está persiguiendo a la víctima y no al victimario configura evidentemente un escenario no muy auspicioso para aquel que realmente está reclamando sus derechos, como es el derecho a que el Estado
use los medios de fuerza necesarios que tiene para proteger a aquel que es una víctima, cosas que no están pasando ahora. Así que todo esto, como ya les dije, es parte de esta misma historia, y lo que es de alguna manera positivo, porque siempre hay que buscar algún lado positivo, es que se está mostrando abiertamente. Ya aquí no hay espacio para el engaño, para quien tenga los ojos para ver. Aquí ustedes se pueden dar cuenta qué es lo que está pasando en el país, y es lo que habían tratado de hacer también antes. Eso es lo que está pasando en el país, llevar al país a una dictadura totalitaria, esta vez mucho más compleja, porque está auspiciada por poderes infinitamente poderosos internacionales, que sabemos perfectamente cuál es su objetivo. Este objetivo de hacer este nuevo gobierno mundial. Ese gobierno mundial es lo que ustedes ven cuando ven esas señoras aymaras llorando, desesperadas, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, cerca de la frontera con Bolivia, a 3.000 y pico altura. Todo eso es ese llanto, esa desesperación, eso es este famoso nuevo gobierno mundial. Cuando preguntan qué es, bueno, es la guerra contra los nacionales, lo hemos visto, contra los más ancianos, contra la gente que puede tener algún tipo de resguardo de las tradiciones. Bueno, toda esa gente se transforma en blanco porque son de alguna manera los guardianes, los celadores de esas tradiciones que son tan importantes para poder mantener una cultura. Lo mismo basado en ciertas comunidades indígenas, donde también, si ustedes se fijan, había un reemplazo de las lideranzas, y yo lo he mencionado muchas veces. Y ahí han empezado los conflictos, cuando se empiezan a reemplazar a los líderes naturales. En el caso, por ejemplo, de las tribus nativas, no me gusta decirle indígenas porque tiene una connotación a la India. En el caso de las tribus nativas de América y del mundo, quien lleva el conocimiento evidentemente es el abuelo, es el sabio. Y a medida que hemos visto progresivamente la intervención de ciertos grupos políticos y ciertos grupos que tienen intereses, como por ejemplo en la Patagonia, o intereses también en las zonas de conflicto como Arauco, en el Biobío, lo primero que empezamos a ver era gente que venía desde el extranjero, especialmente de Francia, en la época de los 90, a mí me tocó ver eso, y venían a hablar con gente más joven. También hablaban con los ancianos, y muchos ancianos que eran los jefes naturales de sus tribus, de sus comunidades, fueron siendo desplazados por gente más joven. Así que eso ya es una pérdida de cultura. Lo mismo está pasando a nivel más micro en nuestra sociedad occidental, más macro, perdón, en nuestra sociedad occidental, donde vemos que se reemplaza todo el conocimiento y toda la templanza, toda la calma, la prudencia y la sabiduría que tienen los ancianos, y todo eso se lo arrebata una generación enajenada que cree que va a cambiar el mundo, pero no sabe ni usar una pala para hacerlo. Entonces, todo llenos de una impaciencia característica, de un orgullo, de un egoísmo y de una incultura y de una falta de conexión con la realidad, que ya radia en lo más absurdo que hay. Si lo tuviéramos que describir de alguna manera, sería simplemente, y nos adelantáramos en los libros de historia del futuro, veríamos exactamente lo que estamos viendo hoy en día y lo que mucha gente percibe e intuye en la intimidad de su sustancia. Es una sociedad que se está autodestruyendo, es el declive de una civilización, pero el único fruto que va a traer va a ser la miseria y la muerte de mucha gente, provocar una gran cantidad de conflictos a nivel local. Esos conflictos van a ir escalando evidentemente a nivel regional, que es lo que ya estamos viendo. Y eso va a producir una gran crisis económica, una gran falta de trabajo, alimento, recursos, etc. En ese escenario, si es que nosotros seguimos apoyando a aquellos que están haciendo el mal, a estos
delincuentes que se les está dando derecho, a esta gente que se los trata de luchadores sociales cuando vienen a saquear tu propia casa, como fue el caso de estas mujeres, estas señoras ahí en Colchane, en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Bueno, espérense lo que viene para el futuro. Espérense lo que viene para el futuro. Y eso nunca falla, porque si tú le das, estás como invirtiendo en ese tipo de cosas, estás invirtiendo en narcotraficantes, estás invirtiendo en pobreza, estás invirtiendo en cosas que son irreales, estás constantemente negando la realidad como es, tratando de cambiarla por esta realidad que crean este nuevo superhombre, que por supuesto quieren crear que de super idiota es lo único que tiene y es súper ignorante. Y bueno, eso evidentemente va a traer sus frutos, porque todo trae sus frutos. Eso está en la naturaleza y es cosa de observar los fenómenos naturales y los fenómenos humanos. Siempre eso termina manifestándose en la materia, y siempre por los frutos finalmente uno conoce a las personas, como dice el sabio, la sabia enseñanza: por sus frutos los conoceréis. Más allá por eso esto no es un tema político, es un tema netamente de lo que les dije en el principio del programa. Esto es una batalla entre la mentira, aquellos que quieren sostener la mentira, la realidad, versus la verdad. Y aquí estamos trabajando justamente para eso. Quiero agradecerles a todos por haber participado aquí, por haber estado escuchando el programa. Saludos a toda la gente que nos ha apoyado en Patreon, en Flow, Buy Me a Coffee, la gente que se ha unido además a nuestro grupo de Telegram, que está recién empezando. Vamos a ver cómo se controla un grupo de Telegram, no tengo ni la menor idea, pero va a tener que haber ciertas reglas, porque también he visto que también están publicando algunas cosas que no tienen mucho filtro, me imagino que sin ninguna mala intención, pero hay algunas cosas de desinformación, así que para poder, y eso está pasando a todo nivel, no es una cosa solamente del grupo que estoy diciendo aquí, lo estamos viendo a todo nivel. Para no caer en todo esto que hemos descrito hoy día, si ustedes se fijan, hay una sola solución, que es informarse, en no creer en nada de lo que nos están diciendo, sino que sacar ustedes sus propias conclusiones, tomar esta información que yo les acabo de entregar netamente como algo referencial, incluso mis opiniones. Todos nos equivocamos, nadie es infalible, eso es una falacia, y nadie es poseedor como ser humano por su condición de la verdad. Así que hagan su propia investigación, aprendan a discernir entre la información falsa y no publiquen tampoco en redes sociales nada que no se haya verificado. Y cuando no se haya verificado, digan: esto es un rumor que escuché por ahí. Ese es que lo van a publicar, pero traten de no publicar y hacer generar más problemas de los que hay. Impedir que la gente pueda justamente separar la verdad de la mentira. Así que ese es un consejo que yo les doy de aquí humildemente. Traten de verificar la información que comparten, no por el hecho de que digan pasó algo con tal persona y que salga en alguna parte. Va a ser una cosa que está confirmada, que está verificada. Así que bueno, eso es una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta, porque eso también ayuda al otro lado, la desinformación que hay, y es parte también de hacer sentir a la gente con una carga tan grande que a veces es muy difícil de sobrellevar, pero esa carga no les va a permitir, los va a desmoralizar finalmente, y eso es lo que pasa también con la desinformación el día de hoy. Bueno, 1 hora y 25 en el programa aquí oficial, aquí en www.contracultura.tv. Visiten www.contracultura.tv. No olviden suscribirse ahí, apoyarnos. Tenemos muy pocas personas que se han suscrito a la plataforma y necesitamos tu apoyo simplemente para poder pagar el ancho de banda que significa hacer este salto. Así que van a poder ver los videos sin censura
van a poder, este es un extract, lo que están escuchando ahora es el programa, hay 2 programas, el que pueden escuchar aquí en YouTube y el que van a escuchar también aquí en www.contracultura.tv, que es la edición especial completa sin censura, es una edición más larga. Agradecerle a todas las personas que se han suscrito, que nos han cooperado. Abajo vas a encontrar siempre los links para seguir apoyándonos. Esto ha sido Contracultura, nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.